Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Tengo una conferencia muy interesante de melanoma palpebral que dará la doctora Laura Ortega, que es residente de tercer año del programa de oftalmología. Doctora Laura, buen día. Buenos días. Bueno, mi nombre es Laura Ortega Quiroga. Hoy les voy a hablar sobre melanoma palpebral y la doctora Cristina fue pues como quien me asesoró en la charla. Voy a hablar un poco sobre la introducción, la epidemiología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, diferentes pues como diagnósticos diferenciales, el tratamiento, el pronóstico y el seguimiento. Entonces, a modo de introducción, recordar pues rápidamente que los párpados hacen parte pues como del tejido tegumentario de la piel y está compuesto por un epitelio escamoso que va a ser queratinizado y que contiene en ellos pues melanocitos en su lámina basal, pero también tiene un componente dérmico dentro del cual pues se encuentran diferentes como tejidos como tejido fibroso, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios y tiene un componente glandular de glándulas ecrinas, apocrinas y sebáceas que hacen parte pues de él y que cada uno tiene sus diferentes funciones en cuanto pues como a la participación en funciones de la piel y de la película lagrimal que pues sabemos ya previamente. Recordar entonces que sabiendo que tenemos todas estas estructuras o estos componentes en la piel, asimismo se pueden presentar diferentes lesiones o pues tumoraciones a nivel cutáneo o también llamados pues tumores epidérmicos, que en la mayoría de tumores de piel son estos. En su mayoría de estos tumores epidérmicos van a ser benignos, vasocelulares, lesiones quísticas y melanocíticas y en menor frecuencia ya pues tumores que comprometan anexos, pues tejidos linfoides, amartomas y coristomas. Pero en su mayoría cuando vayamos a hablar de tumores en el párpado van a ser de estas causas principalmente. Ahora hablando más específicamente de los tumores malignos de los párpados, sabemos que en su mayoría van a ser vasocelular y en menor frecuencia el carcinoma epidermoide, sebáceo, el melanoma, que corresponde a un 1%, y el carcinoma de células de Meckel, que es incluso menos de 1%. Pero pues que hay que tenerlos en cuenta y hay que tenerlos como diferencial porque como puede que nos lleguen en su mayoría vasocelulares, se nos pueden estar escapando otros tumores mucho más malignos y de peor pronóstico y pues como con mayor compromiso para el paciente. Entonces, el melanoma es una neoplasia maligna del párpado y sucede porque se presenta una proliferación neoplásica de melanocitos en la piel, incluso también en mucosas y el tracto uveal. Se da principalmente porque en su mayoría tiene una asociación con melanocitos en la unión dermoepidérmica de la piel, ya sea en piel normal o en piel que previamente haya tenido pues un nevus preexistente. Ya vamos a hablar un poco más de esta asociación con lesiones preexistentes o premalignas. Pero recordar que el melanoma, dentro de todos los tumores malignos, son de los que tienen mayor morbilidad y mortalidad en el paciente y estos pueden venir ya sea de una lesión primaria o de una lesión metastásica secundaria a un tumor primario, pues en otro lado distante. Y tener en cuenta que cuando abordamos pues esta patología, tanto la presentación clínica como el manejo va a tener que ser multidisciplinario porque es pues muy similar o muy semejante a otros melanomas cutáneos que se puedan presentar en otras zonas de la piel, por lo que tiene que ser un manejo conjunto con derma, pero también con onco, debido a esta alta tasa de morbimortalidad. En cuanto a la epidemiología, entonces sabemos que es de las neoplasias, neoplasia maligna primaria no vasocelular y no escamosa más común del párpado, entonces restan son los de ecrinos, los de glándulas sebáceas y los de Meckel. Es más o menos pues el 1% de los tumores de los párpados, tiene un incremento anual del 3% y en el 2020 se encontró 100.000 casos en Estados Unidos con menores muertas pues que los años previos, pero igual, a pesar de un mejor abordaje, de un mejor pues como diagnóstico temprano, pues se presentan una alta tasa de, pues, de mortalidad. Se dice que es del 30% a 10 años y que más o menos se da, es de las causas hasta del 80% de muertes por cáncer de piel. Sin embargo, en muchas poblaciones hay datos que hacen pues que haya una subclasificación de esta patología y pues no asociación con algunos factores de riesgo. Algunos están muy claros, otros incluso pues no se han determinado. Dentro de los factores de riesgo, lo principal es que se da en población de raza blanca,
la edad media de presentación es de 60 años, pero también pues de ahí en adelante los ancianos también tienen un muy alto riesgo. Las mujeres son pues como entre, entre el género pues las más afectadas y factores como la exposición a rayos UV, la inmunosupresión y lesiones predisponentes son pues de los factores ya que incluso pues pueden generar como cierta influencia en la presentación de la fisiopatología del paciente, ya sea enfermedades pues autoinmunes o de inmunosupresión como VIH o que el paciente se encuentra en manejo inmunosupresor. Entonces, hablando de las lesiones predisponentes, sabemos que hasta un 80% de los melanomas se presentan de nuevo, pero hay un 20 a 25% restante que vienen de lesiones preexistentes o predisponentes que van a ser un factor de riesgo. Los tres principales son los nevus displásicos, los nevus congénitos y los nevus malignos. Entonces, cuando hablamos de un nevus displásico, vemos o hablamos de que son diferentes lesiones lunares o nevus que van a ser planas, irregulares en su presentación clínica, de color muy variable, entre color canela, marrón o azul, y que hasta un 30% de estos casos se pueden llegar a transformar en melanoma. Luego están los nevos congénitos, que es cuando se presentan en pacientes menores pues de un año de vida, o sea, desde los primeros meses de vida, y su riesgo, vamos a ver que es mucho más bajo de transformación, hasta de un 1 a un 5%, y por último está el lentigo maligno, que es una lesión pigmentada, irregular. Esta tiene un desarrollo un poco más lento, se presenta en zonas expuestas al sol y ya en población un poco mayor o de edad avanzada. Entonces, lo que sucede pues en esta enfermedad, o digamos los pasos para que se presente o se dé el melanoma es pues digamos diferentes pasos o diferentes factores. Lo primero es que gracias a la exposición a rayos UV, UVB y UVA se presenta una mutación genética porque esta exposición constante a estos rayos genera pues digamos un estado de carcinogénesis por unos cambios en el DNA celular, y que estos cambios o estas mutaciones genéticas que se presentan son las que van a generar que haya una supresión o una alteración en la inmunidad local. Entonces se presenta la mutación, pero esos factores que, digamos, se activan pues como en la cascada de la carcinogénesis, que nos podrían ayudar a evitar que continúe la mutación o que continúe la replicación de estas células con mutación genética, no se va a presentar, sino que tanto los cambios a nivel celular, pues en el ambiente celular y también factores externos van a inhibir que haya una reparación de ese DNA o de esas células alteradas por esa exposición de rayos UV, y que haya un efecto o una condición de inflamación y de inmunosupresión y pues que el cuerpo no responda ante estos factores pues de mutación. Y por último, que continúa esta progresión de este fenotipo maligno y estas células van pues ya mutadas, van replicándose y van generando pues la propagación de este DNA mutado, y por eso hablamos luego en la histopatología que es que hay una mitosis o una alta tasa mitótica pues de producción de células malignas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que es muy variable. Ya voy a hablar un poco más a detalle de las diferentes presentaciones, pero lo principal es que se pueden llegar a presentar como unas máculas pigmentadas de color marrón, marrón café o pues como café con leche. Esta tiende a aumentar con los años. El tamaño se puede presentar de forma variable, puede ir de milímetros a centímetros, y vamos a ver que son lesiones irregulares con bordes no tan definidos que se pueden presentar pues a nivel de los párpados, del borde de los párpados o de piel periocular, y pues en el resto, pues obviamente de la piel del resto del cuerpo. Pero siempre que encontremos una lesión como estas, como las que hemos venido describiendo, siempre hay que sospechar de un melanoma in situ, y que hasta un 50% de ellos van a venir de un lentigo maligno. Hablábamos de que se presentaban como unas manchas o también se pueden presentar como placas que van a ser pigmentadas. En ocasiones pueden presentarse como configuración de nódulos a nivel de los párpados, pero digamos que las características en cuanto a color, simetría o cómo se presente ciertos factores de características clínicas en el paciente o en la lesión, vamos a hablar de si es sospechoso para melanoma o no. ¿Cuáles son estos factores? Son los mismos hallazgos A, B, C, D, E que se utilizan en el resto del cuerpo, como lo son la evaluación de la asimetría, de los bordes, del color, del diámetro de la lesión y de la evolución. Son todas estas características que nos pueden hacer pensar como, bueno, estamos ante un melanoma o ante pues un diferencial, como por ejemplo un vaso celular pigmentado, entre otros,
Entonces, hablando de asimetría, siempre que el paciente tenga bordes irregulares, que no se logre identificar pues bien el contorno, que la coloración también sea muy variable, que hayan diferentes colores en la presentación pues, de la lesión y que el diámetro sea más de 6 milímetros o que evolucione rápidamente en el tiempo. O, por ejemplo, en los últimos años o en los últimos meses, que cambien todos estos aspectos también hacen pensar cómo emprender las alarmas para sospechar pues, de melanoma. Y por último, en cuanto a su presentación a nivel ocular o pues a nivel de los párpados, lo más frecuente es que se presente en el párpado inferior hasta en un 66%, menos frecuentemente a nivel superior lateral y lo menos frecuente es a nivel medial. Y tener en cuenta que no solamente pues el melanoma se presenta en el párpado inferior más frecuentemente, sino por ejemplo otros como el vascular también tiene pues como esta frecuencia de presentación y hay pues que saber cómo diferenciarlos tanto clínica como pues con biopsia histológicamente. Y también que el riesgo de recurrencias y de metástasis va a darse principalmente porque puede llegar a haber una diseminación tanto hematógena como linfática y es por eso que en el diagnóstico vamos a buscar ya si hay o no un compromiso linfático y pues incluso en la clasificación TNM también hablan de esto. Hay diferentes subtipos según lo que mencionan en la literatura, subtipos clínicos y subtipos histopatológicos. Yo menciono pues como estos tres principales porque son los más frecuentes y los que más se encuentran pues en la literatura y en los reportes. Uno de ellos es el melanoma de extensión superficial, es el más frecuente y pues algo bueno es que tiene un pronóstico intermedio con un riesgo de transformación de los nevus, pues digamos que eh, el riesgo de transformación de un nevus para este tipo de melanomas es de un 1% a un 2%. Luego está el melanoma nodular, por lo general es que surjan de nuevo y no asociados a una lesión preexistente, pero son los de peor pronóstico y los tipo lentigo maligno tienen un riesgo de transformación muy variable, es el menos frecuente y pues tienen un mejor pronóstico que el de extensión superficial, que es el más frecuente. Ya vamos a ver más adelante que estos subtipos clínicos se correlacionan mucho con los subtipos histológicos que clasifica la OMS. Sin embargo, pues sabiendo que están estos subtipos clínicos, pueden presentarse sin un patrón específico, lo que decíamos, como nódulo, como placa irregular o pigmentado con varios cambios en la coloración, como lo vemos acá, pero incluso pueden presentarse, digamos, sin tantos cambios pigmentarios, los que pues se llaman también los melanomas amelanóticos, y pues ahí sí empieza uno a tener un diferencial muy grande. Ahora hay ciertos, digamos, aspectos que nos dicen o que nos hablan de un mayor riesgo o un menor riesgo, pues como del pronóstico de la enfermedad y dentro del mayor riesgo es que haya un cambio de coloración rápido o digamos reciente de color marrón o a negro o que en sí pues cambien las coloraciones en un tiempo muy pronto, pues muy reciente, que haya ulceración en la lesión y que haya compromiso del margen palpebral, de los fondos de saco, de la pica y de la carúncula. Eso nos habla de un peor pronóstico a comparación de si estuviese pues a nivel periocular solamente y no comprometiera estas estructuras de riesgo. Y hablan de un menor riesgo cuando se origina en la conjuntiva, es decir, los que se originan en la conjuntiva tienen un poco menor de riesgo que los que se originan en todas estas estructuras. Sin embargo, lo que mencionábamos de que no hay un patrón específico, este es un caso que nos llegó al Pablo de un pacientico de 8 meses de edad cuando lo vimos en la consulta, que uno lo ve. Esta fue pues como la primera valoración y a simple vista, perdón, uno pues piensa en muchas cosas menos en un melanoma. Uno piensa en un cuerno cutáneo, pero pues en un paciente de 8 meses de edad, bueno, hay que buscarle un vaso celular, otras causas. Efectivamente se le tomó la biopsia y a pesar de que no tenía las características típicas de un melanoma, que es lo que hemos venido mencionando, pues por el tiempo de instauración y por el tamaño de la lesión, pues obviamente uno dice, bueno, hay que sospechar algo más y en efecto, pues es digamos, una presentación de melanoma, por decirlo así, atípico. Entonces el diagnóstico, ya hemos venido hablando como de la parte clínica, pero sí o sí vamos a tener que confirmarlo siempre con un diagnóstico histológico o histopatológico, sea cual sea el tipo pues de tumor que se presente. Entonces, complementando pues la parte clínica, hay que tomar una biopsia y ese es como el primer paso para el diagnóstico ya confirmatorio. Lo ideal y lo que nos dice la guía americana de dermatología sobre todo el tratamiento del melanoma es que sea una resección completa y total del tumor. Pero vamos a ver que hay diferentes opciones
En el caso en el que estemos expuestos o que el tumor se presente en zonas no tan fácilmente asequibles o digamos en zonas en las que el tejido, pues que tratar el tejido sea pues como algo importante o que el tejido que se vaya a resecar, lo ideal es que fuese lo menos posible, como por ejemplo a nivel de la cara o a nivel de otras zonas que no sean de tan fácil acceso. Y se propone que según el lugar de estas lesiones se pudiese hacer un raspado con cuchillete o un punch o o una resección pues incisional. Sin embargo, pues esto no es como la recomendación principal de la guía. Ellos dicen que porque en estos casos de resecarse parcialmente, pues obviamente se subestimaría el espesor y la clasificación Breslow, que es la que nos habla de espesor o de profundidad y que es la que nos va a ayudar a estadificar el tumor, pues estaría subestimada y no sería como tan fidedigno su diagnóstico. Lo que se recomienda sí o sí es una biopsia excisional y lo que dicen ellos es entre 1 a 3 milímetros de márgenes y ya vamos a especificar un poco sobre los márgenes. ¿Qué vamos a encontrar en la biopsia o qué hallazgos histopatológicos nos va a dar el patólogo? Nos va a decir, es que se va a presentar a nivel de la arquitectura y a nivel citológico una atipia o presentaciones o aberraciones, perdón, en la presentación de estas estructuras, sobre todo en las capas basales de la epidermis, hay un aumento de los melanocitos, empiezan a agruparse células en formas pues como de nidos y esa proliferación de melanocitos atípicos con cambios en su núcleo, en su tamaño, variabilidad en su forma, se va a presentar y va a aumentar en cuanto, pues va a aumentar como su tasa mitótica, va a aumentar su presentación en la arquitectura de la capa basal de la epidermis y hablamos de un melanoma tipo léntigo maligno cuando esos melanocitos atípicos ya llegan a la dermis y comprometen la dermis. Entonces, la OMS, pues, habla pues como de la principal presentación histopatológica del melanoma tipo léntigo maligno, pero la OMS describe histopatológicamente varias subclasificaciones, hablando de un melanoma nodular, melanoma de extensión superficial, melanoma lentiginoso acral, que es cuando se presenta más que todo en zonas acrales, en zonas subungueales, palmares o plantares, y también hablan, aunque se clasifican, pero no son pues como tan frecuentes, hablan de melanomas desmoplásicos o melanomas provenientes de nevus congénitos gigantes o de nevus azules. Son menos frecuentes, los principales pues dentro de la subclasificación y lo que encontré en la literatura son estos, el nodular, léntigo maligno, de extensión superficial e incluso pues el acral. Ahora, ¿qué nos va a decir también la biopsia? Lo que mencionaba, ellos nos van a ayudar a clasificar la profundidad en una clasificación Breslow, pero hay que tener en cuenta que hay otra clasificación que podríamos correlacionar, que no es tan fidedigna, que es la clasificación de Clark, pero que se podría correlacionar con la clasificación de Breslow. ¿Qué nos dice los niveles de Clark o la clasificación de Clark? Divide el tumor dependiendo de qué tipo, perdón, qué tejido pues comprometa. Si solamente la epidermis, si solamente la epidermis, si solamente la dermis papilar, si ya compromete la dermis reticular o si avanza, ya sería un estadio 5, si avanza y atraviesa, completa toda la dermis reticular e incluso compromete la hipodermis y pues el tejido celular subcutáneo. Esta es una clasificación pues como un poco no tan exacta. Para clasificar el tumor está la clasificación de Breslow, que a nivel histopatológico nos ayudaría a estadificarlo, lo que venía diciendo, y ellos ya nos dicen es dependiendo de la profundidad. Si hay una profundidad de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 3 milímetros, de 4 o mayor a ellas, o mayor a pues como a esta medida. Y esta es la clasificación o el estadiaje TNM que nos habla también la guía americana sobre cómo clasificar los melanomas. Entonces, en cuanto a la clasificación T, que es lo principal y lo que nos va a decir la histopatología, pues en cuanto a su espesor o profundidad, es que nos va a ayudar a clasificar si es T1, T2, T3 o T4 con o sin ulceración. T1 es cuando la lesión es en cuanto a compromiso de su profundidad de menos de 1 milímetro, T2 entre 1 y 2, T3 entre 2 y 4 y T4 entre 4, perdón, mayor a 4, sin o con ulceración. Ahora, luego pues de clasificarla, de evaluar si hay ulceración o no, pues vamos a ver si hay compromiso de ganglios, de nódulos linfáticos, de lesiones satélites o digamos compromiso linfático principalmente, si está clínicamente oculto, clínicamente detectado,
Y también si hay metástasis a distancias, entonces hay, obviamente, si hay compromiso en pulmón, si hay compromiso de uno o más órganos a distancia o cercanos. Y según ese estadiaje TNM, nos va a ayudar a estadificar, pues a nivel patológico la enfermedad. Estadio 0, si es in situ. Estadio 1A, 1B. Estadio 2, estadio 3. Estadio 3 es cuando ya hay compromiso de ganglios linfáticos. Y estadio 4, cualquiera de los anteriores, pero pues cualquiera de los anteriores compromisos a nivel linfático y que haya metástasis al menos de un órgano. Entonces esto, pues como he venido diciendo, tiene que ser como una correlación y un complemento, pues, de varios estudios a nivel multidisciplinario. Y sobre la patología, digamos que la guía también especifica qué hacer por parte nuestra y qué recomendaciones también le dicen, pues, como al patólogo de qué identificar específicamente para nosotros poder definir, pues, tratamiento posterior a la biopsia. Obviamente datos, pues, sociodemográficos del paciente, lo más importante, y en la patología enviarle la muestra al patólogo, pero también enviarle, pues, como el dibujo especificado cuáles son los márgenes, marcar los márgenes con reparos con suturas para poder decir cuál es pues cuál es el borde pues como externo, nasal, lateral, inferior, superior, e incluso cuál es el de pues un borde de profundidad, porque pues en ocasiones puede llegar a confundir al patólogo. Y lo que nos va a decir el patólogo es el tamaño de la lesión, la profundidad, que es lo más importante, la clasificación Breslow, si hay ulceración o no, que esto nos habla más adelante de pronóstico, y la tasa mitótica, que nos habla de número de mitosis por milímetro cuadrado, y si hay microsatélites o lesiones microsatélites. Y por último, respecto a la biopsia, siempre sí o sí pedir inmunohistoquímica. Hay ciertos marcadores, digamos que los marcadores más sensibles para esta enfermedad son el S100 y la tirosinasa y otros un poco más específicos que son el HMB45, el melan A. Digamos que realizar todos estos nos aumenta en su mayoría pues lo más que se puede la sensibilidad y la especificidad para poder definir si es un melanoma y qué subtipo de melanoma es. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, está pues principalmente el carcinoma vasocelular porque es el tumor más común maligno a nivel de los párpados. Digamos que su presentación clínica en cuanto a bordes pues inferior, superior, nasal y lateral es muy similar. Afortunadamente pues es más frecuente, pero tiene menos invasión a distancia, tiene menos riesgo de recurrencia a lo largo de los años, su mortalidad es mucho menor. Y incluso en el momento del tratamiento vamos a ver que al saber que la mortalidad no es tan alta, digamos que en muchos casos se hace la resección, la excisión completa y se hace solamente observación sin tener pues que hacer como estudios adicionales por parte de onco o por parte pues como pues a nivel sistémico. Sin embargo, pues los factores de riesgo también son muy similares, pacientes que hayan sido expuestos a radiación, quemaduras solares severas, fototipo 1, 2, mayores de 50 años en adelante, pero pues por ejemplo, cambia un poco factores de riesgo como que en este caso en los hombres es más frecuente a comparación con el melanoma que es más frecuente en mujeres, pacientes que hayan tenido antecedentes de tabaquismo, tumor vasocelular previo o seroderma pigmentosos también ayudan pues como factores de riesgo y a diferenciarlo. Y el carcinoma escamocelular, que proviene muchas veces de serodermas pigmentosos o queratosis actínicas, también deben ser un diferencial porque también tiene una mayor frecuencia o una alta frecuencia, a diferencia de que su origen no es de células melanocíticas, sino de células escamosas, pues hay que diferenciarlo porque muchas veces tanto el escamocelular como el vasocelular pueden presentarse de forma pigmentada o ulcerados, como uno creería pues que es el melanoma, y pues hay que digamos, diferenciarlo mediante una biopsia. Ahora, en cuanto al tratamiento, obviamente, pues una parte es la resección quirúrgica, en otra instancia es la toma del ganglio centinela para poder estadificar si hay compromiso no linfático, eh, descartar metástasis mediante estudios complementarios y voy a hablar pues rápidamente de la resección quirúrgica y pues del requerimiento de la necesidad de los márgenes libres, posteriormente de la reconstrucción y rápidamente pues de la terapia médica. En cuanto al tratamiento quirúrgico, que es pues como lo principal que nos concierne, lo que dice la guía y lo que recomienda es una resección excisional completa con márgenes libres. ¿Qué dice la guía de la Academia del 2019? Estas recomendaciones. Si el tumor es in situ, de 0 a 1 centímetro.
y si el tumor es entre 1 a 2 centímetros o entre 1 a 2 milímetros, que sean los márgenes de 1 a 2 centímetros, y que si es un melanoma invasor, entre 1 a 2 centímetros alrededor del tumor. ¿Qué pasa? Pues obviamente esto en piel, esto en otras estructuras, pues fuera de la cara o de los párpados, pues es digamos que un margen respetable que se pudiese realizar, pero al nivel de los párpados esto no es tan fácil de realizar, es decir, o sea, un margen tan grande no es tan fácil como de tomar en esta estructura que es tan difícil luego de reconstruir. Entonces se publicó un artículo pues de una revisión sistemática y metaanálisis de muchos estudios, que son pues estos que traigo acá como resumidos. Cada estudio recomienda, digamos, un margen diferente. Entonces, lo que hicieron en este metaanálisis fue como concluir y unir, y lo que definen ellos es que mínimo haya un margen de 0,5 centímetros, logrando márgenes negativos transoperatorios. Es decir, un margen así de pequeño, pero que se logren márgenes negativos dentro del procedimiento, ya sea por resección en bloque o biopsia por congelación, que es, digamos, cuando se hace dentro de cirugía, o cirugía micrográfica de Mohs. Entonces, ¿cuándo hacer cirugía micrográfica de Mohs? Cuando es un melanoma in situ tipo léntigo maligno en cara, en orejas, en cuero cabelludo, que son estructuras un poco más difíciles, pues como de resecar tanto tamaño de la lesión. Los márgenes, lo que recomiendan es hacerlo amplio según el espesor de Breslow, y también en otra revisión, esto es pues como la resumen o la conclusión. Cuando son Breslow de menos de 1 milímetro, márgenes de 3 milímetros. Y cuando es de más de 1 milímetro, márgenes de 5 milímetros o más. Es decir, lo mismo o pues lo mismo lo que decía la revisión o el metaanálisis que nos mencionaron pues en el estudio. Y pues, ¿por qué cirugía micrográfica de Mohs? Porque mediante este procedimiento uno va resecando poco a poco el menor tejido posible y logrando los márgenes negativos que queremos en estos pacientes. Pero pues no siempre está disponible, no siempre se logra hacer, entonces la segunda opción es hacer una biopsia excisional mediante biopsia por congelación, y que transoperatoriamente nos digan, bueno, márgenes positivos, negativos, y pues ya pues completar la resección o simplemente reconstruir la lesión del paciente. ¿Cómo hacer la parte de la reconstrucción? Depende del tamaño del defecto, del tamaño de la lesión que se haya resecado. Si es un defecto pequeño, lo que se recomienda es pues hacer un cierre directo, sin tener pues que hacer ningún tipo de colgado o injerto adicional. Si es un defecto mediano, hay ciertas opciones quirúrgicas que podemos utilizar, o si es un defecto grande, un flap tarsoconjuntival de Hughes es lo que recomiendan. El primero de ellos, pues que se hace sobre todo cuando ya el tamaño o el compromiso, digamos, del tejido resectado es entre el 30 al 50%, se recomienda hacer un TENSEL, que es un colgajo de avance rotacional, perdón. Se hace una cantotomía lateral y de ahí se hace una línea y una incisión pues curvilínea eh, temporal, es decir, se va hacia temporal, hacia el párpado inferior, y se avanza todo el tejido, tanto tejido celular subcutáneo, pues músculo orbicular y piel. Y esto fue el caso pues de nuestro paciente. Lo que se le hizo fue un TENSEL, y pues tuvo pues como buenos resultados posoperatorios en cuanto a su cicatrización. Otra opción quirúrgica es el flap mostardí, es un poco más grande, es un colgajo avance que incluye ya la mejilla, sobre todo para efectos mucho más grandes y mucho más severos del párpado inferior. Este puede utilizarse solito o asociados a algún injerto de la mela posterior. Y lo que se hace es también a nivel del canto externo una línea que inicia el canto lateral, sube hacia el área preauricular superior y hace pues como una angulación hacia nivel preauricular inferior. Ese avance, pues perdón, se avanza todo el tejido, pues todo el tejido muscular y también la piel. El flamio cutáneo es otra opción quirúrgica. Se hace también transposición de músculo, de tejido celular subcutáneo, de piel, pues de músculo orbicular principalmente. Y este es un flap pediculado. Se toma del párpado superior un tejido, no se retira completamente, sino que se hace un pedículo y se hace la transposición hacia el defecto que se encontraría pues en el párpado inferior. Otra opción son el flap de Frickle, que es un colgajo ya sea de frente, como se toma acá a nivel superior, o de mejilla, para defectos un poco más grandes. En este tipo de pacientes, en ellos también se hace transposición de piel, de músculo orbicular y de tejido celular subcutáneo.
Y finalmente está el colgajo de Hughes para efectos mucho más grandes, en su mayoría que respetan los cantos y que está principalmente pues como en el tercio interno, pero que son defectos más del 50, más del 60%, y lo que se hace es un colgajo lamelar posterior tarsoconjuntival. Se toma del párpado superior, como vemos acá en la imagen, tejido de la lamela posterior, es decir, tarso y conjuntiva. Y se hace pues digamos, la transposición de superior a inferior, se sutura conformando la lamela posterior y para formar la lamela anterior lo que se hace es un injerto cutáneo libre o un avance, un colgajo de avance que sería pues avanzar del párpado inferior hacia el borde libre. Lo malo de esto es que se hace pues en dos tiempos quirúrgicos, pues mayores gastos para el paciente, mayor tiempo de recuperación. Digamos que a las 2 semanas uno hace la liberación de ese flap, entonces pues es un poco como más complejo para el paciente. Y otro tipo de injertos que son ya del ojo contralateral para completar sobre todo la parte de la lamela pues anterior o incluso pues de espesor total. Y se puede combinar con flaps miocutáneos de Tencel, entre otros. ¿Cuándo hacer ganglio centinela? Todo tumor que tenga riesgo de más del 20% de desarrollar metástasis ganglionares son pues tumores que se les debería hacer un ganglio centinela. Todos los tumores malignos de los párpados, menos el vaso celular, están incluidos para plantear hacer un ganglio centinela. Ahora, respecto al melanoma, ¿por qué se dice ganglio centinela sí o no? Es porque anteriormente, en otra época, lo que se hacía era una linfadenectomía total. Eso ya no se hace de rutina, sino que hay ciertas indicaciones. ¿Y por qué? Porque lo que conocemos es que las metástasis linfáticas tienen una progresión ordenada, secuencial. Entonces, basados como en estos principios, lo que se hace es primero ver el ganglio centinela del tumor y de ahí en adelante, si está libre, pues no hay tumor y si sí, pues seguir estudiando las metástasis que van a tener pues como un orden. En el melanoma, estos ganglios centinelas, principalmente estudiados y asociados, son los ganglios preauriculares y los ganglios submandibulares, y sobre todo en qué tipo de pacientes que tengan melanoma se les recomienda hacer un ganglio centinela. A los in situ generalmente no, pero todos los que invadan la membrana basal o tamaños de más de 1 o 2 centímetros de diámetro son los que se recomendaría hacer un ganglio centinela. Esto nos ayuda no solamente al pronóstico o para evaluar como esa primera estación de drenaje linfático, sino que también nos ayuda a evaluar y a controlar la enfermedad y a definir si requiere terapia ayudante adicional o coadyuvante o inmunoterapia o inmunosupresión, entre otros. ¿Cómo se haría el ganglio centinela? Hay varias opciones, pues por decirlo así. Una opción es la linfogamografía con radioisótopos, el más frecuentemente utilizado es el tecnesio 99, en el que se pone pues como este radioisótopo sistémicamente pues al paciente se le inyecta y luego mediante una linfogamografía identificamos los ganglios positivos. Otra opción es con estos mismos radioisótopos utilizar una gamma sonda que es a nivel intraoperatorio. Ella pues es como un detector de radioisótopos y empieza como a pitar cuando esto se va positivizando, cuando se encuentra pues en el ganglio centinela. Y también se puede complementar con el uso del ganglio centinela con verde indocianina o azul de metileno, se le inyecta a nivel de la lesión del paciente. Este es un ejemplo pues en un antebrazo, pero yo también vi, pues encontré reportes y videos en los que a nivel de la lesión del párpado se le inyectaba azul al paciente y este empezaba como pues a diferenciar el ganglio centinela a nivel ya pues como submandibular. Y dentro de las recomendaciones dicen es que haciendo una técnica mixta aumenta la sensibilidad para poder hacer un diagnóstico del ganglio centinela. Ahora, lo que decíamos, en quienes hacer sí o no ganglio centinela, en pacientes con lesiones de más de 1 milímetro, es decir, un estadiaje más de 2A, incluyendo todos los estadiajes T4, o si hay un estadiaje T1A, es decir, pacientes con lesiones de menos de 1 milímetro, pero son pacientes jóvenes, pero son pacientes que tienen ya invasión linfovascular, que los márgenes del espesor hayan salido positivos de ese tamaño de 0,8 o más, y que tengan alta tasa mitótica a nivel del reporte histopatológico. Y lo que recomiendan es hacerlo en el mismo tiempo quirúrgico, primero hacer el ganglio centinela, inyectarle pues los radioisótopos, el azul, si se utiliza el azul, y posteriormente hacer la resección del tumor. Esto pues obviamente tiene que hacerse multidisciplinario, con oncólogo, con cirugía de cabeza y cuello, porque ellos son los que nos complementan en el estudio del ganglio centinela, pero pues esto sí, pues debemos saberlo de base. En cuanto a la radioterapia e inmunoterapia,
se utiliza radioterapia cuando se contraindica la cirugía o cuando hay recurrencia de la enfermedad. Esto es pues como un ayudante, porque lo que sabemos es que en comparación con la cirugía, pues la radioterapia tiene más recurrencia, pero cuando hay recurrencias, pues puede complementar la cirugía. Una de las opciones son el uso de la braquiterapia con yodo 125, que también se han reportado pues como en varias literatura. Y por otro lado está la inmunoterapia, que es lo que viene pues últimamente. Dentro de ellos, y digamos que lo más importante, son los inhibidores del BRAF mutado, porque entre ellos como el bemurafenib, el dabrafenib y el encorafenib, son los que, digamos, podrían atacar la mayoría de los melanomas, porque la mayoría de melanomas, hasta en un 60%, están asociados con el BRAF mutado. Y el otro 15 a 30% que también están asociados, pues son las mutaciones del MEK. Entre ellos están en estudios pues el tramatenib, el cobitemib y el binitemib, y todos ellos participan como tal en la proliferación y en la supervivencia de pues de esta patología. Entonces los principales son pues como estos dos. Y por último, ahora el uso del imiquimod en el melanoma. Sabemos que el imiquimod, que es un inmunomodulador que ataca directamente los Toll-like receptors 7 y 8 de los monocitos, activan una respuesta inflamatoria a nivel de la piel o a nivel del tejido de dermis y epidermis, ayudando a contrarrestar pues la fisiopatología del melanoma, perdón, de la fisiopatología de tumores malignos, pero se ha venido estudiando su uso en el melanoma, específicamente en el melanoma in situ, en el lentigo maligno y en el melanoma subtipo lentigo maligno. Se ha dicho que es una opción terapéutica para este subtipo, para estos subtipos de melanomas, generando una buena respuesta, una buena tolerabilidad y que es algo no invasivo. Este es pues una revisión sistemática del estudio. Se reunieron 87 estudios y 1.008 tres pacientes que tuvieran este tipo de lesiones principalmente, ya sea que se les hubiese realizado monoterapia con imiquimod, con terapia ayudante antes de la cirugía o con terapia ayudante después de la cirugía. ¿Qué pasa? Estos no fueron pues grandes estudios, ensayos clínicos, sino más bien reportes de series de casos, de grupos de estudios, pero hubo mucha heterogeneidad en los estudios y ellos no concluyen pues como algo muy diciente, sobre todo pues por el alto riesgo y alta tasa de mortalidad que es tener un paciente sin operar con un melanoma. Entonces, ellos lo que dicen es que no hay un estudio pues como significativo comparativo para el tratamiento quirúrgico clásico versus el uso de imiquimod o radioterapia, que es lo que conocemos y tenemos como opciones, que no se sustituye el tratamiento quirúrgico clásico, y porque ya sabemos que lo obligatorio sí o sí es descartar cuál subtipo de tumor maligno es, y lo obligatorio es hacer una biopsia, pero que sí recomiendan sobre todo el uso de Mikimod para tratamiento ayudante o complementario, más que todo, para evitar corgajos grandes, perdón, o pues evitar resecciones grandes que requieran reconstrucciones mayores, y también para ubicaciones anatómicas difíciles, que eso nos incluye a nosotros, es decir, todo lo que comprometa párpado, tejido periocular, entre otros, pues nos compromete a nosotros. Y dentro de esas revisiones que encontré, buscando un poco más y digamos el compromiso palpebral y el uso del imiquimod en encontré este estudio que lo que quería era replantear pues digamos la opción de tratamiento de imiquimod para tumores de cabeza y cuello, incluyendo dos estudios de tumores de melanoma in situ principalmente, en el párpado, pues a nivel palpebral, en canto medio y en párpado. Fueron dos pacientes de 15 de este estudio, que fue un estudio piloto, y quería ver si había una buena respuesta del imiquimod en este tipo de melanomas in situ más que todo. Entonces, se incluyeron pacientes con melanoma in situ que tuvieran lesiones grandes o de difícil acceso, que se llevaran a biopsia y que hubiesen salido los márgenes positivos después de la resección. La biopsia que se le hizo a los pacientes fue una biopsia excisional con un margen de 5 milímetros, que es lo que dice la guía. Entonces se lleva a biopsia. En caso de que salieran un melanoma in situ con bordes positivos, se hizo este tratamiento: aplicar sobre el sitio del margen el imiquimod 3 a 5 veces por semana por 6 semanas de inflamación. O sea, lo que sabemos es que el imiquimod, al empezar a aplicarse, digamos que dura unos cuantos días en hacer efecto a nivel local, y que la idea es que ese efecto a nivel local se ve como una inflamación, como un enrojecimiento a nivel de la lesión, y eso habla de que está haciendo efecto. Entonces, lo que dicen es aplicar 3 a 5 veces por semana por 6 semanas de que ya esté haciendo efecto el imiquimod. Posteriormente se toma una biopsia de los márgenes
de 1 milímetro 4 a 8 semanas después de terminar este tratamiento y se evaluaron las tasas de curación de los pacientes. Dentro de los pacientes, 2 de ellos tenían compromiso de los párpados y esos 2 tuvieron una buena tasa de curación. Uno que no tuvo tasa de curación, los demás sí, era porque tenía ya otras metástasis y otros tipos de compromiso sistémico, tenía lupus, otras enfermedades autoinmunes, pero los demás pacientes sí se les encontró que tuvo un buen resultado, una disminución del tamaño de la lesión, y que era comparable a que si se utilizaba el imiquimod por 12 semanas, que en muchos casos y en muchos reportes es lo que han descrito. Se encontró como resultados pues beneficiosos para el tratamiento, menos tiempo de tratamiento, mayor adherencia al tratamiento, porque pues no son 12 sino 6 semanas, y menor tamaño de la resección posterior a la que previamente quedó con márgenes o con bordes libres. En cuanto al pronóstico, entonces lo más importante son factores como el grosor o el espesor del tumor primario. Entre mayor tamaño, peor pronóstico. Si la lesión es ulcerada o no, también nos habla. Si es ulcerada, tiene mucho peor pronóstico y es por eso que en el TNM dicen si es ulcerada o no, A o B. em, Dentro de la clasificación, si hay síndromes predisponentes asociados, si hay estadios avanzados de la enfermedad, obviamente si ya compromete ganglios u otros órganos, y los fototipos altos, Fitzpatrick 5 o 6, tienen mayor riesgo pues, de peor pronóstico. Y en cuanto a la metástasis y la supervivencia, eh, hay que tener en cuenta que pacientes que tengan compromiso del ganglio centinela tienen mucho mayor riesgo de metástasis, mucha menor tasa de supervivencia, pero pacientes pediátricos tienen mayor riesgo de metástasis en comparación con los adultos. Sin embargo, la supervivencia en general es es mejor en los niños que en los adultos, es decir, a pesar de que tienen mayor riesgo de metástasis, tienen mayor supervivencia y respuesta a los tratamientos. Hasta un 58% en menos de 10 años pueden tener riesgo de metástasis ganglionares y en los niños con metástasis tienen una supervivencia a 10 años del 30% versus a si no tuvieran metástasis y el tumor estuviese localizado, que tienen a 10 años una supervivencia del 90%. En cuanto al seguimiento, depende del estadiaje de la clasificación. Si es estadio 0, es decir, un melanoma in situ, vamos a hacer un seguimiento al menos cada 6 o 12 meses por un año, pero haciendo un examen físico completo, evaluándolo a nivel pues, de oftalmología, dermatología, oncología y pediatría o pues medicina interna, evaluando directamente la lesión, poder pues como identificar si hay algún tipo de cambio que nos hable de recurrencia, que era lo que hablábamos del ABCD, siempre evaluar ABCD, pues evaluar asimetría, tamaño, bordes, color, entre otros. Si el estadio es entre 1A y 2A, eso es principalmente pues el tamaño, hay que hacer seguimiento cada 6 a 12 meses por 2 a 5 años y luego anualmente. También con un examen físico completo, evaluando piel y pues otras zonas, pues a nivel piel a nivel periocular y otras zonas a nivel sistémico. Y del estadio 2B en adelante, hacer un seguimiento cada 3 a 6 meses por los primeros 2 años, luego cada 6 meses de 3 a 5 años y luego anualmente en el seguimiento. Y aquí en estos pacientes sí se recomienda hacer cada vez que se haga estos seguimientos, no solamente el examen físico, sino hacer pues imágenes complementarias, hacer ecografía para evaluar pues los ganglios relacionados a los ganglios que estuvieron comprometidos, hacer un TAC de abdomen, de tórax, de pelvis, una resonancia magnética de cerebro, pues si es requerido. Y ya la frecuencia de la toma de imágenes depende pues del riesgo de recurrencia que tenga cada estadiaje de la lesión, pero siempre sí o sí hay que complementarlo pues en los seguimientos. Y eso era todo, doctores, lo que traía para hoy. Es súper. Además, me encanta mucho, pues, es más difícil de tratar siendo, bueno, en el verbo sabe mucho, está muchos mensajes, pero el párpado como es tan poco, entonces no hay mucho. Y cuando a uno le llega a un paciente con un melanoma de párpado, si es pequeño, pues es muy fácil, pero cuando es extenso, es muy caos. Muy poquito tejido también, entonces. Súper. Tengo ese niño del Pablo, pues yo ni sabía qué hacer. Y tuvimos que ampliar en los bordes 5 milímetros para acá, 5 milímetros para allá. Yo decía, pero es que esto es imposible.
Entonces es súper complejo, súper. Y era un melanoma congénito. Congénito, en ese caso. Sí. Y esa presentación con un cuerno cutáneo. Pero mandar las placas a todas partes, o sea, eso usted está de todo el mundo. Y yo nunca me imaginé que fuera melanoma. Pues yo entré, hice una resección, es que fue mortal, después de lo ampliado. No sé, Se ve muy bien. Cris, eso necesita un manejo interdisciplinar. ¿Con quién hacer el MOS? ¿Quién es el de confianza y para MOS? en el Pablo es este Castro. Vamos a ver. Y los que hacemos aquí en la Universidad de Antioquia. Y el doctor Juan Guillermo Jiménez de Bolivia, que es como el que Sí, es el cirujano, pero es que es distinto. ¿Qué? que es cirujano plástico. Pero es distinto. Sí, mañana. Jiménez. Sí, pero que tengas Sí. Ah, está bien, porque él es como el de referencia siempre después aquí en Medellín. Ok. No, con biopsia. Okay. ¿Cómo? No decir, de hecho, nosotros no vamos a hacer documentación, así como que ya, pero con los especialistas, si son 20 y no son más, o son como que tipos, O sea, el se diagnostica. le dijimos, si va bien, Permítame. ¿Cómo se dos días de Dice que Sí, sí, ha cambiado, sí ha crecido. tiene que ser que el paciente te cuente, porque yo pienso que los subdiagnosticamos. Y a veces como grave, haces pues una biopsia decisional que impacta pues, muchas gracias a todos. Tienes experiencia con